Muy bien, bueno, tengan muy buenas tardes, bienvenidos. Lamentablemente al Zoom, justo estábamos hablando antes de comenzar, que vamos a ver si ya para la próxima volvemos al sitio. Creímos que esta vez era un poco más práctico esta situación. Eh, pero bueno, es una muy buena oportunidad para charlar sobre la otra parte de la reforma de código que ha sostenido que viene llevando adelante el municipio de la ciudad de Santa Fe, así que también hemos hablado en los encuentros anteriores, tanto en el colegio, en charlas previas, que se había llevado un gran protagonismo el código de habitabilidad y obviamente que el código referido a patrimonio y la temática correspondiente no es para nada de menor jerarquía y en algunos puntos inclusive muy al contrario, así que nos parece muy oportuno poder empezar a desandar el camino de este nuevo código, de poder mirarlo, de poder entenderlo, de escuchar esta presentación inicial. Le agradecemos la iniciativa en conjunto con el municipio de la ciudad. Hoy nos acompaña el secretario de Desarrollo Urbano, Javier Mendiondo, Germán Müller, que es el coordinador del área de patrimonio del municipio. Bueno, estoy viendo por ahí otros amigos también de la gestión, está José y demás. Bueno, así que saludos a todos en general. Como decíamos, para aclarar un poquito, es el primer encuentro, es como una presentación oficial y quizás ya entrando un poquito más en detalle en la normativa. Y a partir de aquí se van a desarrollar, o es la idea al menos, así como se viene haciendo con el Código de Habitabilidad, poder caminar una especie de encuentros, talleres y jornadas también para empezar a ponerlo a prueba, a ver cuestiones más finas, y bueno, nos parece obviamente que es fundamental para mejorar y entender y mejorar así un poco los ejes de nuestra práctica profesional. Así que bueno, no me demoro más, agradecerles obviamente a todos una excelente convocatoria, muchísima gente acá, así que me pone contento el interés. Bueno, ya les paso a Javier y a Germán la pantalla para que sigan con esto. Va a estar moderando, sí, Leticia Santarelli. Después la idea es ver la presentación de los chicos y a continuación poder responder y establecer esta especie de debate con conversatorio, y Leticia va a estar moderando. Leticia Santarelli es la representante nuestra en la Comisión de Patrimonio justamente, así que bueno, nos pareció oportuno que ella sea la que modere el encuentro. Así que bueno, suerte en la conversa, gente. Les paso la palabra ahora a Javier y a Germán. Javier, si querés empezar, justo se cortó. No sé si se cortó. Está muteado. No te escuchamos. Buenas tardes. Ahí estaba con un poquito de problema de conexión. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, Julio, Lu, bueno, a todos los integrantes del Colegio de Arquitectos, bueno, Leticia, bueno, veo muchas caras conocidas, gente con la que venimos trabajando este y otros temas desde hace muchos años, ¿no? Siendo el Colegio de Arquitectos un lugar desde el cual siempre se han proyectado estas iniciativas, estas búsquedas, las comisiones del colegio, un lugar en el cual estuve durante mucho tiempo, sobre todo en la parte del urbanismo. Estoy viendo ahí a Lucho Mabet, con quien participamos durante mucho tiempo de esas comisiones. Son un espacio que tiene nuestra disciplina, nuestra ciudad, como para pensar estos temas importantes, y que bueno, ahora en nuestro caso, con Germán nos toca, estando desde un espacio de gestión en la municipalidad, de alguna manera, llevar adelante las cosas que hoy han madurado y han sido aprobadas, como esta nueva normativa, lo mismo que el Código de Habitabilidad, pero que en definitiva no son más que la maduración de intenciones, de ideas, de iniciativas, que sin la participación efectiva de todos los actores y de las instituciones realmente sería imposible llevarlo a cabo, ¿no? José Luis Romero, siempre el historiador, dice que antes que la ciudad construida
hay una idea de ciudad, ¿no? Y en ese sentido, el Colegio de Arquitectos y todo digamos, el universo de nuestra disciplina es muy generosa y muy nutritiva a la hora de generar estos debates y estas discusiones que luego nos toca a nosotros llevar a cabo. Eso quiero dejarlo bien en claro, porque iniciativas como esta, la ordenanza del patrimonio, como la ordenanza de habitabilidad, no son más que la construcción colectiva y con el aporte generoso y el esfuerzo de todas estas instituciones, ¿no? Esta idea de ciudad que recién refería, que nos plantea Romero en sus libros, en definitiva encuentra en estas ordenanzas, en este marco normativo, de alguna manera estas palancas, estos instrumentos para poder llevar adelante el objetivo general que tenemos, ¿no? Que es construir una ciudad mejor, en la cual vivamos mejor, garanticemos derechos, tengamos esa mejor calidad de ciudad. Y bueno, la historia y el tiempo dirá el día de mañana el aporte que generan este tipo de iniciativas y dispositivos en construir esta ciudad mejor. Sobre todo porque Santa Fe es una de las ciudades más antiguas del país. El año que viene, bueno, ayer participamos con Julio en el lanzamiento de la mesa de lo que va a ser los 450 años de la ciudad, el 15 de noviembre de 1573, hace muchísimo tiempo, es increíble. Juan de Garay abrió las puertas a la tierra fundando, bueno, en aquella ubicación cercana a Cayastá, pero este punto, este mojón, esta coordenada de lo que era una construcción territorial mucho más grande, esta idea de ciudad-puerto, esta idea de abrir puertas a la tierra, como dice el acta de fundación de nuestra ciudad, y en definitiva esa perspectiva histórica que tenemos como ciudad nos pone en una geografía histórica de nuestro país, de nuestra región, de nuestro continente sudamericano, entre las ciudades que han participado en aquel momento de consolidar un modelo de ocupación, y que hoy, luego de 450 años, fecha a la que nos aproximamos el año que viene, como decía recién, encontramos que cada uno de los momentos históricos de este largo derrotero que tiene nuestra ciudad, en definitiva, ha dejado los vestigios, cada una de estos momentos históricos, que son lo que denominamos el patrimonio arquitectónico, ¿no? Estos mojones, estas referencias. Nosotros somos una de las pocas ciudades que tenemos edificios de la época colonial, construidos con tecnología de tierra pisada, como la Iglesia de los Milagros, como el Convento de San Francisco, la Casa de los Andinos, la Casa de los Aldao, y que hoy digamos, nos interpelan en cómo podemos proyectar una visión de futuro, una mirada de ciudad del futuro, poniendo en valor estos elementos patrimoniales. Creo que durante mucho tiempo estuvimos detenidos como sociedad, como cultura, en un falso dilema. Me arriesgo a plantearlo de esta manera, donde en esta ciudad, y creo que en todo el territorio, se pudo haber visto de manera errónea quizá, que conservar el patrimonio puede ser un factor negativo para consolidar el proceso de desarrollo de una ciudad. Entendemos que las dos cosas pueden ir de la mano. Tenemos facultades de arquitectura, tenemos un núcleo de pensamiento muy importante, tenemos muchos profesionales referentes en este tipo de temas en nuestra ciudad, y que en definitiva lo que faltaba de alguna manera, y que esta ordenanza le ha dado como formato, marco, era poner en su lugar muchas de las cosas que ya habían sido pensadas, que ya habían sido de alguna manera elaboradas, digeridas, construidas, avanzadas por universidades, por colegios profesionales, por estas personas que piensan la ciudad y que en definitiva
fue cuestión durante este proceso, como lo vamos a contar, de poder ordenar todas esas fuerzas y esas tensiones para estar en el lugar que estamos hoy, que es decir, sabemos cómo tratar nuestro patrimonio arquitectónico y esa seguridad nos da una palanca positiva para poder generar condiciones asertivas para el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Podemos mirar al futuro entendiendo qué hacer con nuestro pasado. Así que, si les parece, ahí, Germán, si puedes compartir la presentación. Gracias. Estamos hablando de la ordenanza 12.784. Esta ordenanza, junto con la anterior, inmediatamente anterior, la 12.783, fueron aprobadas en un día histórico de nuestra ciudad, al menos para nosotros, que fue el 28 de septiembre del año 2021, el año pasado, hace menos de un año. En ese día el Consejo Municipal aprobó algo que parecía que nunca iba a suceder, y que sucedieron dos cosas muy importantes al mismo tiempo. Se reemplazó el viejo reglamento de edificaciones, una ordenanza, decreto ordenanza de la época de la dictadura de 1976, y fue reemplazado por el nuevo Código de Habitabilidad, que es la ordenanza 12.783. Y ese mismo día y al mismo tiempo, en esa sesión histórica, que está grabada en YouTube, y yo recomiendo a quien esté interesado que la pueda ver, porque me parece que es un registro histórico de un tiempo, de una cultura, porque hay pocos momentos donde los actores de una sociedad discuten temas tan importantes, por lo menos tan importantes para nosotros, para nuestra disciplina. Decía, la segunda ordenanza es esta en cuestión, el Código de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico de la ciudad de Santa Fe, que reemplaza a la antigua ordenanza 10.115, que era una ordenanza del año 1996, que, bueno, si bien era un poco más joven que el viejo reglamento de edificaciones, ya tenía una serie de inconsistencias, y todos lo sabemos, muchos de los actores que están en esta sala fueron operadores y son operadores de estos circuitos con los cuales se construye la ciudad en cada uno de sus expedientes, de sus proyectos. Esa ordenanza era una deuda histórica todavía, porque si bien había sido importante la ordenanza 10.115, porque había por primera vez puesto de manifiesto la importancia del patrimonio arquitectónico, tenía una deuda sustancial, que era la ausencia de un catálogo patrimonial, ¿sí? Recordemos, se tomaba como referencia un trabajo realizado por la Universidad del Litoral y la Bolsa de Comercio, el libro del Inventario de Patrimonio, también de aquellos años, pero que no tenía valor jurídico, o sea que ahí había un vacío legal, con el cual hasta esta fecha, el 28 de septiembre del 2021, que entró en vigencia esta ordenanza, cómo funcionaba el tema patrimonial en nuestra ciudad. Había un inventario de referencia que no tenía valor jurídico, pero que era un instrumento de referencia, y por otro lado, determinaba que todas aquellas propiedades que tenían más de 80 años tenían que tener algún tipo de valoración patrimonial por la antigüedad, con la particularidad que había un problema ahí, porque no todo lo antiguo es patrimonial, eso lo sabemos, ¿sí? Y por otro lado, a medida que fue avanzando el tiempo, lo que sucedió es que cada vez más padrones del municipio de Santa Fe estaban incorporadas dentro de ese corte de los 80 años. ¿Qué quiero decir con esto, con estos problemas? Gran parte del patrimonio moderno de la ciudad de Santa Fe no estaba incorporado, ¿sí? Y por otro lado,
esta antigüedad de los 80 años llegaba a una, digamos, a una cantidad inabarcable de padrones, lo cual hacía realmente muy poco clara la trazabilidad de los expedientes que allí se tramitaban. Pensando además que cuando se dictó la ordenanza en el año 96, era de 1916 hacia atrás, y ya en el año 2021, el año pasado, año que estuvo en vigencia por última vez esta ordenanza, llegaba hasta el año 1940. Entonces, ahí había, digamos, una falta de previsibilidad por parte de los propietarios. Muchas veces las quejas que había estaban en los criterios a veces subjetivos que se tenía en la Comisión de Patrimonio, de la cual también nosotros participamos, a la hora de darle valor o no patrimonial a una propiedad. De alguna manera esa falta de criterio que habíamos planteado, porque digo, no solamente hay un gran patrimonio moderno en nuestra ciudad, que el proceso de desarrollo de nuestra ciudad ha sido muy generoso en la arquitectura de los 30, de los 40, pero además ese patrimonio contemporáneo que abarca obras como la de Carli o la de Ferradas Inardi, que son obras con valor patrimonial, pero que han sido bastante recientes en su construcción. Tenía una gran dificultad esa vieja ordenanza, es que nunca se había establecido el régimen de sanciones. La ordenanza decía que en un plazo perentorio, en el 96, la Comisión de Patrimonio tenía que hacer un régimen de sanciones, y sabemos que en ese falso dilema siempre fue más fuerte esa idea de demoler para construir el desarrollo de la ciudad, y que muchas veces se postergó el régimen de sanciones, problema con el cual nosotros nos enfrentamos apenas asumimos, porque tuvimos que aplicar la primera sanción patrimonial por la demolición de la casa Josué Goyán, en Boulevard y Alvear, demolición que se había hecho entre el año 2011 y 2013, y que en definitiva recién se sancionó en el año 2020, sanción con la cual se hizo la puesta en valor de la estación Mitre, un proceso muy novedoso, y que en definitiva usamos como referencia para establecer el régimen de sanciones que tiene nuestra ordenanza 12.784. Y por otro lado, el gran dilema y el gran desafío de cómo conservar el patrimonio y cómo generar pautas para el desarrollo de la ciudad, porque, como nosotros sabemos, las áreas de la ciudad que tienen el mayor stock patrimonial son las que nuestro instrumento de ordenamiento urbano, que es el ROU, Ordenanza 11.748, indica que son los lugares de mayor densificación de la ciudad, de mayor edificabilidad de la ciudad. Entonces, no era un problema lejano, sino que es un problema concreto que con cada uno de los expedientes, de alguna manera, este dilema fue tramitándose. Así que hemos tenido, y decimos lamentablemente, la pérdida en estos 25 años de 5 de las propiedades inventariadas en ese inventario hecho por Reinalda, Adriana Collado, y editado por un grupo grande de profesores de la UNL, que es ese librito que ya muy pocos tienen y que está por ahí dando vuelta, y que estamos con la universidad con alguna idea de poder reeditarlo, porque además marca, digamos, una fotografía de época. Así que, si podés pasar a la próxima, donde toda esta historia, digamos, Germán. Bueno, esto también... estaba la... Sí. La general, esto también si quería. Como referencia, es que todo este proceso, tanto del Código de Habitabilidad como el Código de Patrimonio, fueron desarrollados en el marco de la actualización de nuestro plan urbano, que tiene 5 pilares que son como los fundamentos estratégicos con los cuales desarrollamos esta idea de futuro de ciudad, que es una ciudad que se integre en el territorio y que integre a todos sus ciudadanos. Esta idea de proximidad, hoy se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, nosotros denominamos la ciudad próxima, una ciudad mixta,
una ciudad donde puedan convivir distintos sectores sociales, pero además distintas actividades, y en esa mixtura de uso poder encontrar esa dinámica urbana que vuelva a consolidar las áreas centrales y los barrios, y que lo hemos visto en pandemia, la importancia estratégica que tienen nuestros barrios y esta proximidad, y estos 500 metros en las plazas de barrio, y los comercios de cercanía, la menor utilización del automóvil, etc. Y esto también tiene que ver con el patrimonio, porque gran parte de las obras patrimoniales que no se sabía qué hacer, de alguna manera ahora con esta ordenanza pueden tener un nuevo destino. Sigo la idea de ciudad próspera, que significa de que todos estos instrumentos normativos no deben detener la construcción de la ciudad. Sabemos que la dinámica económica que tiene nuestra ciudad es una dinámica que puede ser virtuosa si se encamina adecuadamente, pero puede ser conflictiva si no tiene un modelo claro de desarrollo. Ciudad sustentable, hablar de esto me parece que es una redundancia, porque hoy cambio climático, transición ecológica justa, la idea de ciudades cuyas soluciones estén basadas en la naturaleza, me parece que están en las agendas de las universidades, de las gestiones municipales, de los colegios profesionales. En definitiva, es un espacio donde ya estamos dándonos cuenta que si hace 10 años o 15 era una novedad, hoy ya claramente es una necesidad. Y por último, quizá la más innovadora de todas estos pilares, estos fundamentos, es esta dimensión cuidadora de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que la ciudad debe tener la posibilidad de cuidar no solamente a las personas, y acá está la cuestión de género, acá está la cuestión de accesibilidad, acá está la cuestión de la ciudad feminista, que algunos conceptos que hoy se están hablando, sino también de cuidar el patrimonio y de cuidar el ambiente. A partir de esas situaciones hemos desarrollado 10 estrategias que están allí, no me voy a profundizar mucho, porque la idea es que simplemente entender que parte de esta actualización normativa tiene que ver con un concepto de ciudad más amplio. Adelante, Samu. ¿Cuáles eran los desafíos en el proceso de elaboración de la norma? Ahí hay una cosa muy interesante que nos pasó, es que asumimos y a los 3 meses se decretó la pandemia, una cosa insólita que nadie claramente tenía en sus agendas, y fue un gran desafío para nosotros porque en términos generales se dice que la pandemia nos detuvo, ¿sí? Y yo me animaría a decir que, extrañamente, en este tipo de cuestiones, en Código de Habitabilidad y en Código de Patrimonio, creo que la pandemia nos aceleró los procesos. ¿Por qué? Primero porque el proceso participativo que nosotros generamos para elaborar este código, fue de la mano de aprender a usar el Zoom, pudimos adaptarnos sin tener que vernos. Recuerdo que en el año 20 tuvimos, por el Código de Habitabilidad, 13 reuniones, y la Comisión de Patrimonio, recordemos, en Habitabilidad y Reglamento de Edificaciones no había una comisión, entonces tuvimos que armar un grupo específico, y en temas de patrimonio teníamos la fortaleza de la comisión, dentro de la cual se fueron llevando todas estas instancias. O sea que la pandemia no solamente aceleró el proceso, sino que además le agregó una capa adicional a esta problemática, que es la importancia de vivir en la ciudad y de las condiciones que tienen que tener nuestros espacios habitables, dentro de los cuales también están nuestros bienes patrimoniales, a la hora de esta desconocida y nueva manera de vivir en sociedad que nos generó este contexto pandémico. Entonces, los desafíos que afrontamos en todo este proceso fue definitivamente elaborar un catálogo, ¿sí? Vamos a ver, y creo que lo vemos después, que gran parte de esto ya estaba. Hay un preinventario del año 2011 hecho por la Universidad del Litoral, que fue, me animo a decir, el 70% de esta ordenanza. Ya estaba hecho. Faltaba acelerar un poquito, tener decisión política, y esto yo quiero decirlo,
Es imposible acelerar estos procesos, llevar adelante estos procesos, si no hay una decisión política. Cuando digo decisión política es no solamente de un secretario de Desarrollo Urbano, que sería mi rol, o de Germán, o de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, sino de colegas del gabinete, porque acá hay mucha interacción legislativa, trabajo con el Consejo, todo eso tiene una dinámica muy interesante de la cual se podrá hablar, digamos, se puede escribir un libro con respecto a esto, sino la decisión política de un intendente que en nuestro caso nunca titubeó cuando titulamos la iniciativa y que en definitiva es importante para llevar adelante estas cuestiones. Este catálogo, nosotros decimos, tenía que ser abierto, flexible y público, que no tenía que ser una foto congelada, porque entendemos que lo que hoy es patrimonial, probablemente dentro de 30 años o 20 años puede dejar de serlo y pueden aparecer otras capas, otras miradas que puedan transformar en patrimonial algo que hoy no lo es. Por otro lado, tendríamos que establecer una trazabilidad y previsibilidad para todos los propietarios de los inmuebles. Hoy, hasta esta ordenanza, había un gran dilema, una gran duda, un gran manto de duda de si mi casa era o no patrimonial. Si se decía que había que dejar la fachada pero demolerlo de adentro. Bueno, una gran confusión, y eso en parte era por la falta de la catalogación que tenía la ordenanza 10.115. Pero también incorporar nuevos paradigmas, como por ejemplo el paisaje urbano en su condición patrimonial. Recordemos que la antigua ordenanza tenía solamente los dispositivos individuales, los edificios, y entendemos que el patrimonio está compuesto por esos edificios que están catalogados, pero por otro lado, por el conjunto de ellos que en su interacción generan paisajes, tramos de interés patrimonial, y eso está incorporado. Establecer mecanismos de compensación. ¿Qué hacemos a quien le caemos con el yugo de declarar patrimonial una propiedad? Porque le generamos una dificultad a la hora de llevar, de garantizar el uso de esa propiedad, pero no hay ninguna herramienta de compensación. Eso también se trabajó. Y también incorporar herramientas de gestión innovadoras para que ganemos en doble sentido, para que se pueda desarrollar la ciudad y que lo que genera el desarrollo de la ciudad sea lo que financie la puesta en valor del patrimonio. Adelante, Sam. Esta es la reseña histórica. La ordenanza 10.115 del año 96, el preinventario de la FADU, yo dije 2011, era del año 2012, era una carpeta que nosotros siempre, supimos porque hemos participado de todas las comisiones, pero la encontrábamos ahí el primer día que llegamos a la municipalidad, que nos estaba esperando, y la verdad es un documento gigante, porque se ha trabajado muchísimo hasta el año 2012, y nosotros lo que hicimos fue recuperarlo y potenciarlo con esta foto de 9 años que nos faltaba, 8 años que nos faltaba. Y después aparecía la gran confusión que tienen nuestros marcos normativos, que son esas redes desordenadas que son las ordenanzas complementarias. ¿Qué pasa? Cuando algo queda viejo, van apareciendo los parches, ¿sí? Entonces teníamos un montón de ordenanzas, resoluciones, gran parte de ellas no cumplimentadas. Una resolución del año 2018 que le daba 120 días al Ejecutivo para realizar un inventario, otra ordenanza del 2019 en el mismo sentido. Nosotros en el año 2020 recuperamos dentro de la estructura municipal de la Secretaría el espacio de patrimonio, que dirige Germán, pero que además tiene una estructura de planta todavía muy, muy modesta, si se quiere, que está Dolores Jiménez Corte y Betty Veracandiotti, que tienen mucha experticia y que están dentro del equipo de carrera municipal. Creamos ese departamento de patrimonio para llevar adelante la gestión de estas cuestiones, y las reuniones del 20 y del 21 con la Comisión de Patrimonio, tuvimos el asesoramiento de una especialista del CONICET, Norma Lebrán, que nos ayudó a desandar, en primer lugar, esa sanción patrimonial
con la cual se reconstruyó la estación Mitre, pero por otro lado también en la redacción con la normativa. Yo a esto agregaría, Sam, en todas las reuniones que tuvimos con Montevideo, con Rosario, recordame, con Córdoba, ¿con quién? A ver. Y Rosario y esas. Bueno, porque estas ordenanzas muchas veces... Ah, y Buenos Aires. Y Buenos Aires, Buenos cuando Aires. las estudió, cuando vemos una ordenanza decimos, qué sé yo, la de esta ciudad, no quiero dar nombre, es como la de esta ciudad, pero le modificaron esto, y en realidad tanto la de habitabilidad como patrimonios tienen lo mejor de todas estas experiencias, inclusive con la perspectiva de los problemas que tienen en su implementación, pero tienen nuestra mirada propia. Sobre todo en temas de patrimonio, porque teníamos la experticia del preinventario, del viejo inventario, había mucho material. Nuestra ciudad, yo podría decir, es líder hoy por hoy, no solamente por esta ordenanza, sino también por todo lo que ha generado en sus casas de estudio. Recordemos, desde el año 2011, cuando se inauguró la fábrica cultural El Molino, hasta estos años Santa Fe, me animo a decir, se ha transformado en una capital, en una referencia, en un mojón a nivel regional, ¿sí? En la puesta en valor de edificios que esta ciudad tenía abandonados. El Molino Fábrica Cultural, La Redonda, el Molino Marconetti, la Estación Belgrano, el Rectorado, la Estación Mitre, la Casa de Gobierno. En definitiva, inclusive también Santa Fe lo ha hecho con una visión no conservadora. Uno de estos dispositivos, como la Fábrica Cultural El Molino, con la clara condición de entender que el patrimonio es algo que no puede dejar de tener cuestiones contemporáneas, en este caso con las estructuras de Amancio William, que todos sabemos que es una obra bellísima y que extrañamente el patrimonio en este caso es la combinación de lo que teníamos más las estructuras que se agregaron. Así que, hecha la reseña, adelante. Ahí teníamos el trabajo base, este es el trabajo base, que es el preinventario, hecho entre abril de 2011 y febrero de 2012, donde ya, si puede volver al anterior, ahí simplemente para que vean, este trabajo nosotros ya lo encontramos, y que es parte de esta ordenanza, ya tenía el núcleo, podríamos decir, de lo que la ordenanza 12.784 tiene, que es las categorías de protección y esta diferenciación entre la protección directa y la indirecta que vamos a explicar más adelante. Dale. Voy a hacer una referencia rápida de la estructura de la norma. Hay un primer título que tiene que ver con las cuestiones generales, los principios, los alcances. Una segunda parte que habla sobre los conceptos, los grados de protección, la protección directa, la protección indirecta, y se instituye las APPU, que ya vamos a ver qué son, que es el paisaje urbano en su condición y en su valor patrimonial. Hay un tercer título que también es muy interesante, que habla sobre las disposiciones procedimentales y la herramienta de gestión, probablemente el más innovador y el más nuevo, y además donde tenemos los desafíos más importantes, porque esto está recién empezando a aplicarse. Un título adicional que tiene que ver con las sanciones. Ahora queda claro, no solamente que hay una sociedad, un Estado municipal que ahora está observando que no se demuelan más edificios patrimoniales, como estos 5 que perdimos desde el año 96, el Cine Avenida, la Casa Tons, la Casa de Josué Goyán, alguien que me ayude un poquitito más. Bueno, hay 5 elementos que perdimos de esas 200 obras principales, sino que tenemos un régimen de sanciones muy claro de cómo actuar en esas circunstancias, y las disposiciones complementarias que tienen que ver con la forma, con la ingeniería jurídica, que hemos aprendido también en todo este proceso. Adelante.
siempre decimos que los artículos más importantes de una ordenanza, en el caso del Código de Habitabilidad, es el artículo 3, donde están los principios, o sea, no hay ningún artículo específico que no pueda explicarse por estos grandes artículos conceptuales o fundamentales. En nuestro caso, es el primer artículo de nuestra ordenanza que habla de regular las acciones de protección, preservación y tutela del patrimonio arquitectónico de la ciudad, con el objetivo de promover este derecho del patrimonio, entender que el patrimonio es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de la ciudad. Adelante. Aparecen los criterios de valoración, ¿sí? Hay un criterio de valoración histórico, social y simbólico, ¿sí? Que son los edificios, infraestructuras, en los cuales hayan transcurrido un hecho importante en nuestra historia. Recordemos que nuestra ciudad es muy importante en la historia del país, la declaración de la Constitución de 1853, la reforma constitucional de 1994, en definitiva, todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad en la época de las guerras de independencia, etcétera, pero también en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en esta ciudad que fue parte de la escritura de la consolidación de un modelo de país, de este sistema agroexportador del cual nuestra Santa Fe ferroportuaria era tan estratégica. Pero también la valoración desde el punto de vista urbano-ambiental. Acá aparece lo ambiental como un factor de lectura de lo patrimonial. Esto es toda una novedad porque esto es algo que no está saldado. El ambiente viene avanzando y nosotros los urbanistas no sabemos cómo, lo quiero decir así como irónicamente, cómo defendernos de ese avance de lo ambiental. Pero además creo que es importante entender que el ambiente y la ciudad son una cosa indisoluble, y sobre todo en contextos urbanos como el nuestro, que somos una ciudad muy natural, abrazada por el humedal, por la naturaleza, por el agua, por los ríos, y que en definitiva eso también tiene que ver con la valoración patrimonial que hacemos. Y por supuesto, también la valoración artística y arquitectónica, que es la que, digamos, más tradición tiene en nuestra historia, en nuestra manera de ver la ciudad, sobre todo porque, el patrimonio, perdón, sobre todo porque tenemos una ciudad que, como pocas, tienen estas joyas, estas reliquias coloniales, que no digo que otras ciudades no las tengan. Por ejemplo, Córdoba, que se fundó en el mismo año que Santa Fe, en 1573, tiene también reliquias de estas características. En el caso de Buenos Aires ya no son tan puras, porque muchas son reconstrucciones, como el Cabildo y otros edificios, sino además porque la técnica constructiva de la construcción en tierra, prácticamente en el grado de conservación que tiene Santa Fe, venimos a decir que muy pocas ciudades del mundo lo tienen. Adelante. Decir en este punto que también al iniciar el trabajo la primera pregunta fue cómo realizar el catálogo, cuáles son las herramientas para decidir qué es lo que tiene valor y qué no. Y bueno, fue importante llegar a esta síntesis a partir de todas las reuniones que fuimos teniendo con la Comisión de Patrimonio, donde lo pusimos en crisis y se discutió todo esto para llegar a este artículo que definió bien qué era lo que definía el valor patrimonial. Bien, creo que hay una más y después te paso la posta, Sam. Bueno, y acá empezamos a tener ya un poco la foto amplia de nuestro catálogo. Ahora, inclusive hay toda una novedad dentro de nuestra ciudad, porque en estos días, quizá alguno de los presentes ya lo ha recibido. En estos días se empezaron a notificar a los propietarios, ¿sí? O sea, salieron de la MUNI 1.800 notificaciones para los 1.400 y pico de inmuebles catalogados entre directos y cautelares. ¿Por qué la diferencia? Porque algunos bienes catalogados son propiedad horizontal, entonces se notificó a todos los integrantes de los consorcios. Es un instrumento abierto y en constante actualización. Ahora vamos a ver de que hay modos y dispositivos concretos para descatalogar o catalogar propiedades que no estén en este primer catálogo.
hay 3 tipos de protección efectiva, que son 510 inmuebles en general, con 3 categorías, granate, rojo y naranja, que ahora vamos a ver que se puede hacer un montón de cosas, excepto en aquellos que son los que tienen mayor valor patrimonial y que todos sabemos, por ejemplo, qué sé yo, la casa, el monumento a San Francisco, la casa de gobierno, que claramente son monumentos nacionales y que tienen una protección absoluta. Fíjense que la mayor cantidad de inmuebles son de protección cautelar. Ahora lo va a explicar Germán. ¿Qué significa? Que cautelarmente consideramos que tienen valor patrimonial, pero que pueden descatalogarse a pedido de los propietarios previa consulta con la Comisión de Patrimonio, o en caso que se chequee su valor patrimonial, pueden pasar a ser categoría naranja. Y de los grados de protección emergen, a su vez, 3 tipos de grados de intervención posibles y orientativos para cada uno de los tipos de protección, y ya lo vamos a ver. Y además, se agregan 2 protecciones indirectas, que son los linderos, los que están al lado de las viviendas patrimoniales, y los tramos, que son las propiedades que están ubicadas entre 2 inmuebles catalogados. Adelante. Bueno, acá te paso un poco, Sí. Sam, para que vayamos un poco a la casuística concreta. Sí, también decir que los colores y las categorías se heredó también se heredó y se quiso respetar del preinventario para no generar más confusión. Esto venía como ya sabido por los profesionales, que había estos 4 colores, que el gordo era el más importante y el amarillo el menos. En un momento planteamos más categorías, bueno, hubo varias idas y vueltas y terminamos definiendo que respetar esas categorías que se habían planteado en el inventario también aportaba una continuidad que era mejor para entender también y que no sea más confusión. Vamos a explicar más o menos qué es cada categoría y los grados de intervención que se plantean, cosa de también clarificar un poco para los que le toque intervenir en cada edificio un poco los lineamientos generales. Decimos que son grados de intervención orientativos. Siempre nosotros estamos dispuestos a propuestas y a propuestas alternativas si hay y son respetuosas con el edificio. Bueno, la primera categoría se refiere a los monumentos que han sido declarados o son susceptibles, o entendemos que son susceptibles de ser declarados monumentos históricos nacionales, provinciales, o tienen algún tipo de declaratoria de interés. Bueno, en esta casi que, bueno, casi no hay discusión, son los inmuebles que todos sabemos que son patrimoniales, y casi en su mayoría, animo a decir, en su totalidad, son inmuebles del Estado. Entonces, bueno, acá se rige más que nada por las normativas superiores y son declarados monumento nacional. Tienen que tener un visado anterior de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, y luego se tramita con ese papel solo un visado en la oficina nuestra, porque entendemos que ese organismo es superior y revisa todas las cuestiones que implican esta intervención. En términos generales decimos que las obras posibles son de preservación, conservación y restauración, liberación de agregados que no sean originales o que malogren la interpretación del bien o la lectura del mismo, o no tengan nada que ver con la tipología original, reformas internas que sean necesarias y fundadas obviamente, y la incorporación de anexos para adecuación tecnológica. No sé, por ejemplo, un edificio de oficio. Por ejemplo, tribunales, que se necesite un ascensor o se necesite una escalera de escape, etc. Y ampliaciones siempre son posibles, obviamente, sujetas a la revisión. Por ejemplo, Casa de Gobierno
es todo un lote que atrás se han planteado en su momento ampliaciones, obviamente son posibles siempre, y habrá que evaluarlas. Pero no es la idea congelar tampoco. Se puede ampliar como sucede en las ciudades europeas también, que hasta los monumentos más importantes se han ampliado o han recibido intervenciones, si son respetuosas con el bien y generan una relectura del lugar a partir de una obra contemporánea, entendemos que pueden ser posibles. La segunda también es importante y también yo diría que en su mayoría o un poco menos son inmuebles o estatales o de organismos público-privados. Son esos edificios que se definió como hitos o piezas excepcionales dentro del ejido urbano que califican su ambiente urbano próximo. Suelen ser edificios importantes que están en esquina o dan el contexto de una plaza o generan una referencia importante dentro de un tramo de ciudad. En estos edificios se permiten también lo mismo, liberar los agregados de demoliciones que no sean originales o no permitan la interpretación de la tipología original, reformas internas, intentando también respetar ese orden tipológico, y ampliaciones que se den siempre en partes vacantes del lote. Y acá decimos que debe integrarse armónicamente con el edificio a proteger, conservando una relación escalar entre ambos. Y no podrá alterar la tipología original. Claro, acá planteamos también intentar no pegarse, si hay espacio, que haya un aire entre lo nuevo y lo viejo, y bueno, una relación escalar. Todo esto es muy orientativo, fue una discusión también que tuvimos en la comisión, que no se puede generalizar los 500 inmuebles con algo que vos escribas, porque cada caso es diferente, y quizás hay una ampliación posible sobre lo conservado y que no malogre o que sea respetuosa con el bien, o hay una ampliación posible que se pegue a lo conservado y sea factible y sea posible y mejore lo que hay. Intentan los grados de intervención no ser taxativos, dar como una orientación, pero siempre confiar también que el profesional, porque tiene la experticia y porque ha estudiado también, puede plantear opciones, y bueno, y nosotros en este momento, o quien esté luego, evaluar y llegar a una solución posible entre las dos partes. La tercera categoría de las efectivas, diríamos, de las que ya está dicho que hay que conservar, es la protección parcial, que son esos inmuebles que se han convertido en piezas de valor dentro del tejido urbano y cuyas principales características son las de constituir una referencia cultural del sector en el que se implanta. Eso es uno de los ejemplos, ser testimonio de la memoria de la comunidad, como puede ser edificios barriales o representativos, ser ejemplo de una tradición constructiva destacada, que puede ser en un momento en que se construyó la ciudad, o poseer una estructura tipológica de valor, o ser pieza de valor arquitectónico, como por ejemplo en la esquina de Suipacha San Martín, que es el ejemplo de ese tramito que tenemos de protección parcial. En estas, en su gran mayoría son inmuebles de una o dos plantas, que nosotros decimos que permitimos ampliaciones en parte vacante de la parcela, de ser posible. Se vuelve a repetir lo anterior, liberación de agregado, reforma interna, pero ampliaciones en partes vacantes, sobre todo porque veníamos con una herencia o idiosincrasia de que había que conservar la fachada y luego se podía hacer el edificio arriba, destruyendo todo, y caían columnas donde caían, y bueno, y sabíamos que la obra en realidad
era muy difícil mantener un sector de una casa si construíamos un edificio sobre esta, y dejando quizás una máscara de lo que era la arquitectura, que era la fachada urbana, sin tener relación con la tipología que se pretendía conservar, entendiendo la arquitectura como un todo y no solo como una piel. Entonces, bueno, por eso también planteamos de que esto en la protección parcial, el primer trámite sería determinar qué es lo que tiene valor de mi casa, hasta dónde tiene valor este inmueble. Tiene valor las primeras dos crujías, la crujía y el patio, etc. Lo que sea que tenga valor, hay que definirlo, y a partir de ahí ver las ampliaciones posibles. Y en los casos en que, como este de la esquina, no existe un lugar donde crecer, pueden ser posibles una ampliación por sobre, o bien en la transferencia de edificabilidad que vamos a explicar más adelante. Y por último, la protección cautelar, que viene a ser como este impasse entre lo que era antes, todo tenía que definirlo la Comisión de Patrimonio, y ahora todo iba a estar sí o sí catalogado. Entonces decidimos abrir como esta ventana también, que en el proceso de no sé cuántos años llevará a definir estas cautelares, que sea una discusión también, que a partir de se vaya dando en el tiempo y se vaya generando un criterio de decir, bueno, hasta acá vamos a mantener y de acá para abajo no tiene sentido y demás. Esa discusión estamos intentando darla ahora en la comisión, pero son esas obras menores, si se quiere, que cuando forman tramo o están conjuntos tiene sentido, pero quizás cuando han quedado en el medio de la trama urbana sin linderos y sin formar ningún tramo, quizás pierde sentido o lo queremos poner en discusión, porque a un lado aparece un edificio, a un lado otro, y la casa o el inmueble hay que discutir si tiene sentido conservarlo o no. En estos casos no existe grado de intervención, porque primero hay que definir si se cataloga pasa parcial, si se descataloga se puede hacer lo que se quiera. Acá el trámite necesario es el mismo, un visado patrimonial, en el cual solicitamos hacer una visita a la casa, y ahí, a partir del dictamen de la comisión y un informe nuestro, se define también hasta qué sector tiene valor, el sector que tiene valor, igual que la parcial, y cuál es lo demás que se puede intervenir. Acá queríamos poner un ejemplo también de las primeras 5 que ingresaron a evaluar la protección cautelar y cómo se definieron. Se ingresaron estas 3 propiedades que se descatalogaron. Una por estado interno, la verdad que no había nada que haya quedado casi original, se habían cerrado los patios, que estas se habían sustituido aberturas en casos, y sobre todo que no constituían un tramo de gran valor. Perdón, Sam, para que se entienda bien, estas son las primeras, los primeros expedientes de esta ordenanza, o sea, los primeros casos que ya se resolvieron con respecto a las 900 cautelares, a las amarillas. Exactamente. 3 descatalogadas y ahora vamos a ver otras 3, ¿no es cierto? Sí, no, hay dos que se catalogaron y se protegen parcialmente. Una por estar en una esquina de bulevar que conforma un conjunto de arquitectura racionalista o moderna, del arquitecto Beltrame, creo que es la de la esquina, si mal no recuerdo, y porque tenía también posibilidad de ampliación en un sector trasero, y esta de Francia por constituir un hito o una referencia en una esquina urbana también importante de la ciudad, y que es de una asociación española que también quería hacer una ampliación y pretende también mantener la casa y respetarla, porque ellos también son conscientes del valor que tiene.
Esos fueron como los primeros 5 casos. Y bueno, para mostrar también un poco cómo funciona el trámite y lo que se pide. En todas, claramente hay fotos interiores porque hicimos la visita y demás. Las protecciones indirectas son como ¿cómo sale la palabra? El fuelle entre el row y lo protegido sería. El punto de contacto entre la normativa urbana, que hoy es el row, que no posee alturas máximas, y lo patrimonial. Entonces, son lineamientos urbanos, como pueden ser cualquier otro que haya, que básicamente definen retiros. Retiro o la configuración de basamento. Tenemos los tramos y los linderos en este caso. El tramo se encuentra identificado en el catálogo, o sea que no todos esto se dice que se denomina tramo al fragmento entre 2 o más inmuebles patrimoniales de protección directa, en el cual se aplican lineamientos urbanos con el propósito de proteger los valores del paisaje urbano. Los tramos no son únicamente siempre los que están entre dos patrimoniales, sino que son los que están identificados en el catálogo. Aparece en gris. O sea que yo voy al catálogo y veo gris y ahí ya sé que eso es un tramo. Porque en muchos casos había inmuebles que estaban entre 2 patrimoniales, pero ya estaban sustituidos. O sea que no son todos, sino únicamente los denominados ahí, los identificados ahí. En este caso lo que se pide es, como regla general también y como lineamiento general, si hay soluciones que logren articular lo nuevo, respetando los linderos y generando un diálogo beneficioso para los dos, también estos son lineamientos, como dijimos. Pero lo que pedimos acá es la configuración de un basamento, y por detrás del basamento sí poder desarrollar la altura que dé la densificación, los indicadores urbanos, perdón. Acá lo que también intentamos y queremos difundir es pedir una reunión o realizar un visado patrimonial previamente, intervenir, así cosa de poder charlar estos temas antes y tampoco no hacer trabajar a los profesionales en vano, porque por ahí no se enteran o llegan con algo y después hay que volver para atrás o cambiar algo, y siempre entiendo que es engorroso y bueno, también es complicado para nosotros andar corrigiendo o rehacer cosas a los colegas. O sea que preferimos tener una reunión y hemos tenido ya y han salido bien las cosas con algunos proyectos, y después luego presentan y es todo más fácil, porque ya se visa lo que se charló anteriormente y bueno, no hay tantas discusiones. Y luego los linderos, y acá hacer la aclaración que únicamente son los linderos frentistas de los monumentos, los integrales y los parciales. Si soy lindero de un amarillo, de un cautelar, no tiene restricciones, porque ese cautelar quizás se descataloga, o sea que estaríamos haciendo retirar o hacer fachada a un inmueble que quizás luego se descatalogue. Entonces únicamente es de las 3 categorías que son efectivas. Para esto también el mismo criterio, en principio intentar evitar la medianera fuerte pegada al edificio, quizás en algunos casos puede ser abriendo fachada al mismo, o en otro caso generando un retiro de 1/3 del lote y luego tomar la altura máxima, o bien hacer basamento y retirarse. También acá hay miles de soluciones, no miles, pero bueno, varias soluciones posibles. Hay que estudiarlas caso a caso y no se puede generalizar todas. Las disposiciones procedimentales, los trámites, decimos que una breve síntesis, de decir, para ver la pregunta de qué trámite tengo que hacer.
y sobre todo informar también esto porque me parece importante, porque bueno, todavía tengo amigos o conocidos que me preguntan, tengo una casa de los años, tengo que intervenir en una casa de los años 20, es patrimonial, ¿qué hago? ¿Qué trámite tengo que hacer? Y bueno, le digo, primero fíjate en el catálogo, porque ya lo de la edad no corre más, mucha gente todavía no se enteró, y después, bueno, hagamos una reunión o un visado. Entonces, ante toda intervención, realizar previamente el visado patrimonial. Yo recomiendo eso, hacer primero el visado y después ir al permiso, porque el visado nosotros lo estamos resolviendo si no tiene ninguna complejidad que haya que reunirse y demás, en una semana, en 4 o 5 días lo podemos resolver. Y recomendamos, ante todo proyecto de sustitución, realizar una consulta previa, como dijimos antes. Recomendamos también en un proyecto de GPU también, de un lindero o de un tramo, realizar una consulta previa. Y para solicitar la revisión cautelar, también se hace el mismo visado, se adjuntan fotos y planos si tienen, si no, no sería necesario porque realizaremos una visita. Esto se realiza una forma fácil de entrar es entrando a la página de la ciudad, santafeciudad.gov.ar, van a la pestaña Gobierno, Secretarías de Desarrollo Urbano, ahí aparecen 3 opciones, que es Patrimonio, Obras Privadas y Normativa Urbanística, aprieto Patrimonio, sale esta última pantalla, y ahí tengo la ordenanza, donde tiene todo el escrito y los anexos, está el plano, y está el listado, que puedo buscar el inmueble por el número de parcela. Recomendamos no buscarlo por padrón, porque si es un PH no va a aparecer, porque no pudimos poner todos los padrones del PH. Si es un inmueble que no es PH, lo buscás y sale, pero si es PH, va a salir PH y no te va a dar. Recomendamos buscarlo por parcela provincial, si es que la tiene, y si no, ir al plano, que es la forma más fácil de buscar. Y acá el trámite dice solicitud de valoración patrimonial, ahí se hacen todos los trámites que indicamos hasta ahora. Y en el catálogo está el PDF del plano solo, sin la ordenanza. Por último, también explicar la herramienta de gestión para los casos que sea una parcela que está colapsada y todo tiene valor y no puedo hacer nada. Se plantea la herramienta de la transferencia de edificabilidad, a partir de la cual eso que se te está restringiendo construir, se pueda transferir esos metros cuadrados a otra parcela que tiene que pertenecer a la misma zona inmobiliaria. Eso lo hicimos también porque vimos y hablamos con Buenos Aires que crearon una fórmula ahí para evaluar el impacto y el cambio de valor del suelo si yo transfería de una zona que valía tanto a otra que valía tanto, un montón de fórmulas, y le estaba haciendo muy difícil aplicarlo también. Entonces decidimos que sea siempre en el rango de que el valor del suelo tenga el mismo valor. Inclusive en Santa Fe no hay tantas, o sea que gran parte del centro es casi toda la misma zona inmobiliaria, y bueno, fue una herramienta para simplificar, y también es perfectible obviamente esta herramienta. Fue como el inicio de intentar hacerlo fácil y aplicable, y bueno, luego puede tener más complejidades. El convenio de ayuda también a la conservación patrimonial, que tenemos uno en marcha, de eximir de tasa para los propietarios que realicen obras de mantenimiento y restauración de sus inmuebles. Esto es un convenio que se realiza entre las 2 partes, donde le dice, bueno, vos te comprometés a hacer estas obras, que el edificio que es patrimonio lo necesita, yo te puedo eximir, no sé, de 1 año de tasa, de 2 años de tasa, etc. Como dentro de las pocas herramientas que tenemos también como Estado, porque no podemos salir a restaurar inmuebles privados, sino dar una pequeña ayuda o una mano para los contribuyentes. Y las exhibiciones reglamentarias, que esto también es un poco la herencia del artículo 6 de 1115, que creemos importante también, eximir de algunas exigencias actuales a estos inmuebles que fueron construidos con otras normativas, para que estos logren estar con finales de obra, o logren tener ampliaciones posibles sin necesidad de abrir, no sé, un zaguán,
hoy no te da para el tamaño de pasillo que pide el código de habitabilidad, o sea que sería inútil no aprobar eso porque no te da el ancho de pasillo, o sea que esas exhibiciones son entendibles y bueno, y se lo planteamos y lo dejamos bien claro. Un poco el cierre era plantear los próximos desafíos, que es lo que estamos trabajando hoy por hoy, hacer este catálogo aún más abierto y accesible, que ya lo tenemos en Google, pero bueno, todavía no lo hemos sociabilizado y estamos trabajándolo, que uno lo puede abrir del celular y ver ahí todas las parcelas y los inmuebles catalogados. Tener un libro, una publicación con una ficha síntesis de cada inmueble catalogado, que también está bastante avanzado y bueno, estamos trabajando en ello, para también que cada propietario o proyectista sepa también cuáles son los elementos de valor que tiene su inmueble o por qué fue catalogado. Y el desafío mayor también es un poco, después de haber creado el concepto, discutir entre toda la sociedad, porque acá también se plantea que el área de protección del paisaje urbano sean como un trabajo de la comisión. Dejemos de la comisión antes, veía caso a caso todo lo que llegaba de los 80 años y tenía que definir todo. Eso también fue un cambio. Ahora el departamento asume la responsabilidad de ver los expedientes, se libera a la comisión de eso, para usar la comisión que realmente es asesora del Ejecutivo para generar estos nuevos futuros posibles proyectos de ordenanza, que son estas áreas de protección del paisaje urbano, que también es una manera de dialogar con el ROC, ya no lote a lote, sino con las distintas áreas que se identifiquen dentro de la ciudad que se quiera trabajar integralmente. Eso fue un poco todo. No sé, Javi, si quedó algo por reforzar o decir, si no, pasamos a la... No, creo que está todo dicho, se hizo medio largo, la idea era si había algunas consultas y demás, pero nada, reforzar simplemente, ahora que me corrí y escuché un poco la presentación de Germán, agradecer al equipo de la Secretaría, realmente en cabeza de Germán, pero bueno, Dolores y Betty, que han trabajado, porque la verdad que uno estando adentro lo ve todos los días, pero ahora que lo ve en una presentación, también es parte de una construcción que es difícil, conseguir este tipo de objetivo y a todo el equipo de nuestra Secretaría, digamos, porque nosotros tenemos una mirada así como transversal, donde nos usamos todo el tiempo, donde vemos lo patrimonial, pero de una mirada urbanística, el cruce con edificaciones privadas, los desafíos grandes que tenemos, ¿no? Y también el agradecimiento a las instituciones, porque realmente el proceso participativo con el que se llevó adelante, la interacción con el Consejo, en fin, fue un proceso tan rico, tan nutritivo y tan lleno de aprendizaje, que ahora el desafío que se nos viene, que es la implementación, que como habrán visto ya hay algunos primeros pasos ya efectivizados, como estas primeras catalogaciones definitivas o descatalogaciones, y tenemos ahora los grandes desafíos de este catálogo en el celular, que no estamos lejos, de hacerlo interactivo, de consultarlo de manera directa, práctica, en una tablet, en un celular, y las APPU, que es el gran desafío que se nos viene y que calculo que es lo que nos va a llevar este tiempo de gestión que nos queda. Así que simplemente agradecerles, Julio, Leti, bueno, todos los del colegio, y quedamos a la espera de alguna consulta que pueda haber. Bueno, muchas gracias en nombre del colegio y de la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico del colegio. Estuvo muy completo todo el panorama, la presentación, se abordaron conceptos de patrimonio que contiene la norma, quedó aclarado los grados de intervención que tienen que ver con los tipos de protección y están asociados a la valoración de los inmuebles, y también se
se abordó la parte procedimental y de gestión, que es muy importante, y por supuesto los desafíos, que bueno, son muy interesantes. Así que les agradecemos y aprovechamos para pedir si alguno tiene alguna consulta, comentario, duda que haya quedado de esta disertación. Ahí le doy la palabra a Eduardo Dorico, que levantó la mano. Adelante, Eduardo. Sí, ¿para qué voy a bajar la mano? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, voy a empezar por la segunda parte. Son dos preguntas. En la explicación que hizo Germán, donde uno tendría la posibilidad de construir entre dos inmuebles patrimoniales y está muy limitado y sugieren la conveniencia de retirarse por un basamento para poder darle continuidad urbana a la fachada, preservarlo, retirarse de una medianera. Yo no sé si no está contemplado ahí, porque veo que el propietario de ese inmueble está tan restringido en lo que puede hacer, por más que el FOT te dé un valor, te ponen tantos límites que no sé si no sé si no tendría que tener un beneficio adicional en el FOT. Es decir, por ajustarse a las restricciones, debería tener un beneficio. Lo mismo que la persona que es propietaria de un inmueble que está declarado valor patrimonial y tiene que preservarlo, creo que dentro de las herramientas que nombraste, que el municipio tiene, que es solamente liberarlo del valor de la tasa municipal por un año, no tiene comparación equitativa en el valor de mantener un inmueble. No sé si soy claro. Y el otro tema es si la municipalidad tiene la potestad de intimar, obligar, porque ya que no lo puede ayudar, no veo cómo van a actuar en la preservación de los inmuebles que están catalogados como valor patrimonial, y hago la comparación con la ley, llámese de fachada de Buenos Aires, donde te exige mantener la fachada, y pongo un caso como el de Hotel Ritz, que se está viniendo abajo, y cómo hacen la municipalidad para que ese inmueble lo recupere la ciudad y el propietario nunca va a poner un peso. O la casa Chingolani, no sé, hay varios ejemplos como para que no suceda lo que sucedió con el inmueble que estaba en San Martín y La Rioja, que por una cuestión familiar se terminó demoliendo por el paso del tiempo. No sé si quedó claro un poco la inquietud general. Sí, respecto a lo último, es intentar, bueno, la ordenanza de habitabilidad también dice que la fachada tiene que estar en buen estado. Hay deber de todos los propietarios, aunque no sean patrimoniales, de conservar la fachada de sus inmuebles sobre tasa por estar manifiestamente deteriorada. Date, Sí. aguantame un segundo, date llamo, estoy en la conferencia. Hay un micrófono. En el caso del Hotel Ritz, hemos tenido reuniones con las propietarias y sí, la verdad que ya les es imposible, están intentando venderlo. Es un caso que sí, que nos preocupa también. Y bueno, hubo algunos intentos de solución en algún momento de la provincia, gestión anterior, que también quedaron truncos. Es algo que tenemos que ver también como sociedad, ver qué se hace con ese inmueble, qué uso puede tener. Decía en alguna de estas charlas, no me acuerdo con qué ciudad también, que como que el patrimonio tenía que
darse de comer, que ganarse la vida también, de que recibir un uso que le dé vida, porque si no se queda, si no hay algo que se pueda hacer ahí que sea, Lo justifique. sí, que lo justifique también. Bueno, el RITS es un caso exactamente, ocupa toda la parcela, ya tiene toda la edificabilidad agotada, o sea que no la puede transferir, no tiene herramientas como para ayudar, pero bueno, nosotros la potestad es controlar y intimar se puede también, porque hay ordenanzas que justamente las sanciones que establecimos en esta, nos da potestad de intimar si alguien está dejando caer, venir abajo su inmueble y sancionarlo con sanciones económicas. ¿Y la otra pregunta cuál fue? Ah, sí. El tema de la tasa que... Sí, lo de la tasa, yo dije 1 año o 2, pero no sé, eso hay que verlo también, depende de la inversión que sea. Eso se está... digamos, por más que sea eximido de por vida, es insignificante. Sí, ya sé, pero es la ayuda que podemos dar. Tampoco podemos hacernos cargo de algo privado, porque si no, no deja de ser tu inmueble. Sí, pero si no lo podés mantener, ¿cómo lo obligás a...? No lo podés vender, no lo podés mantener, estás en un círculo vicioso. No, vender podés. Sí, caso RIT ese, pero vender, claro. Vender podés, nadie te lo impide. Tema que el mercado lo acepte. Y después el otro tema es... me imagino que será algún caso que viste, que decís que es un lote muy restringido y no podés, pero... No, me basé en la imagen que mostraste, ok. que estaba grisada y Ajá. digo, está apretado por todos lados y encima el Claro, gráfico sí. decía que un retiro y bueno. En realidad es caso a caso, como dijimos, y veremos las posibilidades de cada lote. Pero no creo que haya que dar un incentivo de FOT por cumplir una normativa. Lo mismo que tener un incentivo de FOT por cumplir el retiro del 9 de julio, o que tener un incentivo de FOT por cumplir. Son ordenanzas y hay que cumplirla porque el legislativo se discutió y porque después el legislativo, que es la representación de todos los partidos políticos y los que votamos, la votó y por unanimidad. O sea que no sé si eso da para que sea un incentivo extra. Pero obviamente para la solución del caso estamos abiertos a propuestas. No decimos tiene que retirarse tanto, porque en un momento hasta habíamos puesto que el retiro tiene que ser tanto. Pero no, la ciudad es tan diversa y tan caso a caso que no podemos establecer cuánto es ese retiro para que se articule con el patrimonio. En algunos casos puede ser 3, en otros puede ser 10, qué sé yo. Sí, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta a cualquiera, al secretario? Bueno, primero realmente estoy sorprendido porque es un trabajo de una densidad importante. Me parece que está casi al nivel de la acupuntura en ciertos sectores. Se trabaja muy finito para determinar y después ver las posibilidades que en esta categorización que uno puede avanzar. Pero creo que la debilidad que tienen todas las cuestiones en el orden mundial, ¿no? Y en los países que tienen mucho patrimonio para preservar, el fracaso es fundamentalmente la parte que plantea Dodorico, ¿no? Que en la realidad, en el mercado de cómo funciona, y en la apropiación del suelo y en los procesos de densificación, en las ciudades tienden a compactarse, estos lugares son muy vulnerables y no resisten la ecuación que yo tenga que tener un edificio de esa categoría, que para mantenerlo ustedes saben lo que es mantener un edificio de esas dimensiones, ¿no? Con sistemas constructivos, artesanales, con manos de obras que ya no se encuentran, con materiales inclusive que son imposibles reproducirlos como hace 50, 80 años atrás. Ya es lo que hace el patrimonio. Ahora bien, yo lo que le veo en la ordenanza es que justamente no está claro cuál es el sistema de sanciones que se tiene para el caso que yo no quiera, porque eso es muy sencillo. Si a mí me limitan por todos lados y lo mío es intransferible, intocable, ¿qué puedo llegar a hacer? Y puedo llegar a hacer que lo dejo que se venga abajo, como lo nombró Dorico recién, dio 2 o 3 casos de obras emblemáticas que justamente está en la teoría que se vengan abajo. Hasta alguien va a tener que hacer algo.
A mí me parece que el Estado, como el Estado, por ejemplo, tiene el Fondo de Asistencia a la Salud o el Fondo de Asistencia a la Educación, FAE, que son cuentas únicas que tienen un monto de dinero, o como tiene Rosario en cuando genera todas estas expectativas para dar premios, porque yo puedo construir más una parcela, y si no lo hago por superficie, lo hago por dinero, pero tengo una cuenta única donde sirve para preservar esa cuestión. O sea, es crear una cuenta, un fondo, que habría que pensarlo, porque hay formas que uno puede tomar dinero para pensarlo. Por ejemplo, en Europa, yo las veces que he estado en Europa, cuando voy a un hotel, a mí me cobran una tasa para preservar el turismo, para preservar el patrimonio, y eso es como un llamativo para que el turismo siga visitando las obras patrimoniales, y las obras que construyen grandes espacios, ¿no? Como es en Europa. Ahora bien, a mí me parece, a lo mejor es una parte, no es una sugerencia, es una parte que me parece que las partes que se caen abajo estas ordenanzas, estas reglamentaciones sobre la preservación del patrimonio, es cuando yo tengo que tomar disposiciones sobre lo que es propiedad privada, ¿no? Y no estoy hablando de fachada, de tipología, de lo que sea, es cómo preservo ese bien que es cultural, hacia la construcción de una sociedad, que es el antecedente, que es el pasado para poder mirar el futuro. O sea, sobre todo los que hemos sido docentes en la facultad y vivimos haciendo siempre estas lecturas en la ciudad, cómo podemos intervenir en la ciudad sin llevarnos por delante la preexistencia. Ahora bien, yo lo que veo es que cuando llegamos al punto donde quién se hace cargo de mantener en términos económicos y cerrar la ecuación para que no pierda el privado y para que el Estado gane, que tiene que cuidar, poner en equilibrio los intereses de todos, a mí me parece que este es un punto, como bien lo planteaba Dórico, que no me termina cerrando. Esa es mi reflexión y pregunta a su vez. Es una pregunta que me hago yo también. Pero hay otros mecanismos que uno podría generar un fondo único para asistir las propiedades que se están viniendo abajo. Habría que imaginar de dónde saco los recursos. Probar una tasa sobre los peajes de los ingresos de la ciudad. En Europa se hace. Ir a los hoteles, y en los hoteles hay una tasa que se cobra va a una cuenta única donde no va el agujero negro de rentas generales. Yo saco dinero ahí cuando bueno, no quiero adelantarme, pero sé que en otros países está funcionando. Pero en casi todos los países, la vulnerabilidad que tienen las ordenanzas patrimoniales, lo digo por Barcelona, que tengo amigos ahí que lo ponen en duda todos estos temas, Entonces, que trabajan inclusive en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el problema que es la lógica de cómo yo soporto económicamente esta idea de la preservación del patrimonio, que estoy totalmente de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con esta exposición que acaban de hacer ustedes. Bueno, ¿cómo anda Rubén? ¿Cómo anda? A ver, fue una pregunta, comentario larga, y me hace acordar a toda nuestra charla de comisión de urbanismo que tantos años estuvimos trabajando juntos, ¿no? A ver, varias cosas. Primero que sí, está el fondo. No sé si creo que lo pasaste, no lo viste en la presentación, o lo dijimos rápido, o lo dejamos pasar rápido. Sí, no lo puse en esta toda. Bueno, pero el artículo 55, lo estoy leyendo, créase el Fondo Especial para la Preservación del Patrimonio Urbano a los fines de solventar la política de defensa y conservación. Y tiene una integración de distintas fuentes, que son donaciones, legados, aportes nacionales, y sobre todo de multas y sanciones. O sea, esto está en proceso de constitución, porque repetimos, es muy nueva esta norma, muchas de estas cuestiones todavía no hay ninguna sanción aplicada. Retomo un poco, porque justo le estaba por contestar a Eduardo lo del Hotel Ritz que salió. Son casos especiales, es muy difícil que una norma pueda abrazar absolutamente la totalidad de la casuística, porque sabemos de que hay algunas cuestiones puntuales que tienen que seguramente la norma será como una especie de manto de posibilidad, pero que requieren de dispositivos especiales. Y claramente el Hotel Ritz
es una de ellas que por las características que acaba de aludir Germán, porque está saturado, por el estado de conservación, porque no tiene la posibilidad de cocheras. Acá yo diría, además, Rubén, y bueno, y a todos quienes están escuchando, que también tenemos que ver en tándem el Código de Patrimonio con el Código de Habitabilidad, porque me parece que juntos pueden trazar la solución para alguna de estas cuestiones, porque en ambos casos son ordenanzas más flexibles que las anteriores, donde el criterio de aplicación, nosotros pensamos de que el Estado tiene que ser capaz de escuchar a los profesionales, como sabemos, tienen la posibilidad de generar las soluciones concretas que las normas solo determinan la casuística general o las condiciones generales. Por eso es importante, y quiero, aprovechando que hay en este momento 59, algunos ya se están yendo, presentes, nosotros estamos a disposición en el 4º piso de la municipalidad para que vengan hasta con la consulta más, entre comillas, pavota, por la duda más específica, por la inquietud más concreta, porque sabemos que ahora tenemos el desafío de la puesta en vigencia y de construir una buena ciudad a partir de estas ordenanzas. Sabemos que la ordenanza es como un mantel en una mesa, ¿no? Genera la posibilidad, pero ahora queda en manos, y es importante que estemos dando esta charla en el Colegio de Arquitectos, de que estas ordenanzas generen la posibilidad de que nosotros, los colegas, los arquitectos, aportemos a la construcción de una ciudad mejor. Y tomando un poco las dos consultas, la de Eduardo y la tuya, Rubén, también entendamos que esto es progresivo, o sea, venimos de una normativa y una ausencia, si se quiere, donde se demolieron 5 edificios patrimoniales que estaban inventariados en el año 1996, y que también en este proceso progresivo venimos de aplicar la primera sanción patrimonial por un edificio demolido hace 10 años. O sea, y que en esta progresividad hay un Estado que vuelve a generar una estructura burocrática para este tipo de cuestiones, que ahora los profesionales que están interesados tienen con quién hablar en la municipalidad respecto a estos temas. Entonces, sí, claramente, cuando uno ve estas ciudades europeas, como hablaba recién Rubén, Barcelona, o bueno, cualquier ciudad europea, que ya estos temas los han zanjado hace muchísimo tiempo y están como en, no sé si lo ves así también, Rubén, pero como en terceras, cuartas fases de ajuste, digamos, de estas cuestiones. Y sí, nosotros estamos en los preludios, digamos, nosotros estamos empezando a tener las reglas claras en un tema que es absolutamente nuevo. Pensemos que el tema de patrimonio tiene 25 años en la ciudad de Santa Fe. Hasta hace 25 años no era un tema de interés. Empezaron en estos últimos tiempos los estudios, los análisis. Hoy hay tesis en las facultades que tienen que ver con patrimonio. Hoy hay profesionales que están investigando estos temas. ¿Qué nos queda? Y el gran desafío que nosotros siempre charlamos con el equipo de la Secretaría, ¿cómo podemos darle espacio a estas buenas prácticas arquitectónicas que sabemos que nuestros profesionales, nuestros colegas, tienen, porque los conocemos, porque fueron nuestros alumnos, nuestros compañeros en la facultad, porque los conocemos de la preocupación de los profesionales con respecto a la construcción de una ciudad mejor, y que muchas veces las normas o la práctica de este mercado inmobiliario que no nos deja el espacio para esas buenas prácticas, bueno, yo creo que tienen que encontrar en estas ordenanzas la plataforma de posibilidad para que sean escuchados. Estas normas son flexibles, son abiertas, tanto Germán como Betty, como Dolores, este departamento de patrimonio escucha, está atento, aceptamos sugerencias. A Eduardo lo tenemos casi como un asesor ad honorem, porque creo que tenemos que hacer un contrato de Eduardo, porque en todas las charlas, tanto de habitabilidad como de patrimonio, siempre tirándonos iniciativas, digamos, propuestas. Entonces, creo que ahora viene, como bien ustedes dicen, esta instancia de implementación donde podamos construir buenos ejemplos arquitectónicos. Sabemos en todo el mundo que se puede intervenir el patrimonio y al mismo tiempo generar una arquitectura absolutamente contemporánea. Ahora tenemos la regla de juego, ahora tenemos que empezar a practicarlo, y en ese sentido entender que tenemos una responsabilidad conjunta.
el Estado municipal tiene una parte importante, pero los que terminan construyendo son los profesionales desde el sector privado que tienen preparadas las buenas soluciones, y que el desafío para nosotros del municipio, que somos aves pasajeras nosotros en el municipio, es poder darles esa posibilidad para que desarrollen esa creatividad que sabemos que se tiene en nuestra matrícula. Bueno, no sé si Eduardo y Rubén quieren comentar algo más de la respuesta. No, está bien, gracias. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra consulta, cuestión para plantear? Bueno, Julio, a ver qué te parece. Juntamos dudas para la próxima. Sí, parece que ya Sí, se acerca la hora se hizo largo. de la cena. No, reflexión final que por ahí siempre toca por el rol, pero estas preguntas y estas cuestiones que por ahí tienen que ver con el dedo en la llaga, ¿no? Nosotros las hemos hecho en los procesos que hemos llevado adelante en estas normativas, tanto en la de patrimonio como en la de código de habitabilidad. Puertas adentro, hablando, digamos, desde un punto de vista profesional y disciplinar, debatimos estas cosas y creo que como dijo Javier y Germán, es un work in progress. Nosotros hoy, digamos, siempre la idea de esto es estar mejor mañana que hoy, ¿no? Y hoy mejor que ayer. Y creo que es un paso adelante, las dos normativas en general. Siempre va a faltar, yo creo que en referencia a estos edificios que hoy preguntaba Eduardo, y ahí hago un paréntesis, Javier, avísame si le van a hacer un contrato, porque si no en el colegio estamos por cerrarle uno, al amigo Dórico. Pero saber que, por ejemplo, es preocupación de Perdón, muchas... el colegio que la municipalidad, me parece. Hay muchos edificios, no solo el RIS, el Correo, tenemos uno en la esquina de la cuadra del colegio que también está en una situación límite, y es una cuestión que no se está pudiendo solucionar tan fácil hoy. Yo creo que es interesante, es de buen hábito ciudadano tener estos espacios, poder charlar de estas cosas. Creo que vamos a ir mejorando, quizás sea más lento, pero en todos los temas nos está pasando lo mismo. Por ejemplo, en lo que es, me moví un poquito, pero para hablar de la generalidad, eficiencia energética, hoy la veo acá a Laura Siliberti y hay otros colegas que están en el tema. En Francia, a partir del 1 de enero del año que viene, no se puede alquilar un inmueble que no tenga etiqueta. Y acá recién tenemos una ley que está sancionada, que se empezó su implementación con muchos cuestionamientos y problemas, pero bueno, pero está. Entonces, me parece que bueno, que hay que seguir favoreciendo estos espacios de encuentro, porque me parece que de esa manera vamos a poder ir limando y lijando y dándole mejor forma a estas cosas, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir todos en estas cuestiones. Así que me parece que, bueno, por todo esto que falta, tanto en esta normativa y en las demás, el cruce con el robo creo que es fundamental y también se charla permanentemente. Y bueno, me parece que es el camino. Yo celebro, agradezco a la presencia de los chicos de la MUNI, agradezco la inquietud y la acción de la Comisión de Patrimonio Urbano del Colegio como iniciativa. Y bueno, nada, marcar que esto es un inicio, creo que, repito, así como hablamos en el inicio que estamos trabajando con el Código de Habitabilidad, vamos a hacer lo mismo con esta normativa en particular y bueno, empezar a trabajar en talleres y encuentros para poder poner sobre la mesa cuestiones que surgen así como surgió hoy, permanentemente aparecen cosas y me parece que todo en buena medida para favorecer y mejorar. Así que desde mi lugar agradecer, nada más por decir, si quieren decir algo más, algunos de los que están aquí, le damos el lugar, y si no, bueno, ha sido un placer. Julio, un pequeño comentario, si querés que Dale. hagamos el aviso parroquial del concurso, porque también tiene que ver con el tema de patrimonio. De alguna manera,
No sé si lo querés contar vos, lo cuento yo, que estamos trabajando en el colegio para un concurso que tiene que ver con algo de patrimonio. Sí, porque es como, tiene varias dimensiones, ¿no? Una normativa va a la parte práctica específica, yo creo que siempre está la cuestión de dar certidumbre del día a día, de esto que en nuestros estudios siempre preguntamos y necesitamos, y después está la otra dimensión que tiene que ver quizás más de fondo, más abstracta, con la cuestión de poner a consideración y en la conciencia de todos, no solo de nosotros, arquitectos y arquitectos, sino que en el colectivo, en el inconsciente general, de la necesidad de preservación, de cuidar, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando con el municipio en un concurso que, si bien va a ser en principio de idea, va a ser de alcance nacional y que va a tocar un punto de este símbolo, ¿no? De lo patrimonial en muchas dimensiones, va a tocar de fondo, me parece. Y bueno, es un poco lo que Javier por ahí quería pintar como punta. Esto va a estar lanzándose, calculamos, bueno, ya no quiero decir fecha, Javier, pero si somos optimistas, a fines de agosto, principios de septiembre. Lo que queda del año lo estamos sacando y tiene que ver con el área histórica de la ciudad y con cómo darle un nuevo sentido a un espacio público que está muy vinculado a aspectos patrimoniales. Así, para no spoilear, digamos. Sí. Sí, yo creo que, bueno, 30 años nosotros, 450 de la ciudad, este año y el que viene van a movilizar muchas cosas y, bueno, ojalá que sirva todo para seguir mejorando en diferentes niveles y demás. Así que todos apuntamos a esto. En la medida que mejoremos las condiciones, nuestras prácticas van a ser un poco más, más sanas, digo, ¿no? Y un poco más entretenida y divertida que lo que estamos viviendo, no solo por esto, sino, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero siempre vivimos coyunturas complicadas, ¿no? Así que, bueno, ojalá que podamos seguir mejorando en todos los niveles. Ayer teníamos justo una charla que también estuvo Rubén sobre el profesional en relación de dependencia y, bueno, nos surgen variados temas y siempre problemas en donde nosotros estamos practicando, así que, bueno, granito de arena, yo creo que, y vale la pena decirlo, en estos 30 años, gracias a todos los que han pasado por la institución y han colaborado, los Dorico, los Amabel, los Piacenza y todos los demás que están por acá, se hizo y va a favorecer a que estemos mañana mejor que ayer. Así que, bueno, yo nada más para decir, gente, gracias. Si les parece, quedamos acá, y si no, bueno, ya les digo, alguno que quiera decir algo más, está invitado. Leti, no sé si, bueno, Germán o Javier o quien sea, si quieren cerrar también. No, de parte, gracias y a disposición, y quiero reiterar que el cuarto piso está disponible para todos los colegas con la consulta más pavota que tengan, estamos a disposición. Bien, gracias, buenísimo. También por ayudar a difundir y nada, los esperamos cualquier cosa. Sí, una cosita más, la normativa está tanto colgada en la web, como indicó Isam, en la MUNI, como en la web nuestra. En todo caso, bueno, después refrescamos. Y los próximos encuentros vamos a tratar ya de hacer, si podemos, presencial, y bueno, también serán difundidos, al igual que se hace con la vestibilidad. Así que, bueno, gracias, gente. Se agradece la participación. Saludos Gracias. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.